días, buenas tardes, casi ya buenas noches dentro de poco. Cuando tenemos equipo diezmado, próxima fin de semana largo, era esperable que no estamos todos completos. Primero, avisos parroquiales. ¿Está el equipo ganador del juego de la semana pasada? Muy bien, muy bien. Nos levantaron la mano mucha gente. Bueno, nobleza obliga, el profesor cumple, el premio es para compartir. Felicitaciones. Bien. Antes de arrancar, no nos quedó tiempo porque salieron rápido y está bien porque era medio tarde y además nos tuvimos que quedar acomodando los papelitos y demás. Y la idea era un poco contarles la gracia del juego. O sea, por más de que haya sido divertido y demás, la idea era que bueno, el juego ganador pase y nos cuente y lo vamos a hacer ahora brevemente. Nosotros la semana pasada terminamos lo que sería el proceso de planificación. Dentro de los procesos administrativos, la idea era terminar planificación y el juego de alguna manera cerraba ese proceso de pensar hacia el futuro, de obtener recursos, ver cómo administrarlos, ¿no? Administrar el factor tiempo, la gracia del juego que tiene un tiempo muy limitado, ¿no? A propósito, para tener una persona que lo administre, ¿no? Los recursos, la cantidad de papeles. Normalmente el juego lo jugamos un poco más complejo, cuando tenemos mucho más tiempo y en la mitad del juego a veces le sacamos la mitad de las hojas a algún grupo al azar, a propósito, como imprevistos, para ver cómo reaccionan. Y la gracia era eso, era cómo habían pensado ustedes la torre, ¿no? La idea era en el juego completo, que dura casi el doble, 30-40 minutos, los primeros minutos era dibujar la torre, después de construirla y comparar finalmente lo que habían dibujado con lo que habían obtenido. Que ahí a veces hay más risa porque sale muy diferente a lo que se pensaba, se cae, no llegan a obtenerla y demás. Pero la gracia del juego era esa, era cerrar un poco el proceso de planificación y ustedes sin darse cuenta, y ahí lo vamos a ver un poquito más con profundidad, utilizaron otros procesos en el medio. Estaban haciendo el juego, durante haciendo la actividad, y hoy sí lo vamos a ver en profundidad. La idea de hoy es terminar con los procesos administrativos, o casi todos, dependiendo del tiempo. Trataremos de terminar los más importantes. Y ya después nos queda la semana que viene, que es la última. La semana que viene ya va a ser el cierre, va a ser una actividad específica de organizaciones de tipo universitarias, en especial la UNLP, pero en relación a los conceptos dados y ya con el cierre de la actividad. ¿Se acuerdan que dijimos que vamos a una actividad final, que no era un examen, sino que era un trabajo práctico, grupal? Ya ahí lo vamos a exponer, a contar cómo es, las pautas para realizar, los tiempos y demás. Acuérdense que si algún grupo o varios necesitan alguna jornada para encontrarnos, forma taller, evacuar dudas, va a estar disponible, no hay problema. Pero en la última clase le vamos a exponer ya el trabajo de cierre. Entonces, ya de lleno vamos a meternos para aprovechar el tiempo y para que no se haga largo y no se vaya muy tarde, que es fin de semana largo y muchos ya tienen planes organizados, me imagino. Vamos a arrancar los procesos restantes, ¿bien? Habíamos visto que el proceso administrativo en la época moderna había sido conceptualizado, ¿se acuerdan? Por Fayol, bien, como 5 elementos, era el planificar, ¿no? Como prever, decidir, organizar, coordinar y controlar, ¿no? Como 5 elementos básicos que al principio eran palabras que le habían surgido a él con sus experiencias, que después diferentes autores van profundizando con experiencias propias, con teorías, con escritos y ya culminan en el proceso administrativo. A eso se le suma, que no vamos a llegar a ver en profundidad, pero van a estar mencionados, el proceso de influencia y el proceso de comunicación. 2 procesos más que son subyacentes, que están transversales a todos los procesos que sí vamos a ver, que no son estructurales, pero bueno, que constituyen como la totalidad del proceso en general. Nosotros vamos a ver los principales, pensando en sus trabajos, pensando en cómo ustedes van a ir encarando sus diferentes trabajos finales de integración, donde lo más probable, si van a elegir un área de trabajo, una experiencia de trabajo, un lugar, una organización en particular, probablemente sea más útil conocer las herramientas que le dan estos procesos, los estructurales,
Y los subyacentes obviamente sí van a ser importantes para ayudarlos y los vamos a ver en la bibliografía para que se puedan apoyar. Pero ya teniendo los estructurales con un conocimiento pleno, cualquier área puede ser abordada, trabajada en un posible trabajo final. Depende de cada uno lo que elija. Entonces vamos a meternos rápidamente en el proceso de decisión. O sea, vimos la planificación, lo preveíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué recursos cuento? ¿Qué tiempo tengo? ¿Cómo lo voy a hacer? Las diferentes preguntas que había que responder al momento de planificar. Entonces ahora ya nos estamos metiendo en el proceso ya de decisión. Acá hay que elegir algo. Ya está. Hay que poner los pies sobre la tierra y hacerlo. Entonces la definición, acá aprendí, ya me puse en el colorcito difícil de leer, si saben leer, todo blanco o el amarillo que se ve un poco mejor, que es un proceso deliberado. Bien, hay alguien que toma esta decisión deliberadamente, no es por accidente ni por obligación, sino que elige, de selección de una acción que puede ser una acción o un conjunto de acciones. Bien, puede ser solamente una actividad o un conjunto de las mismas, entre un conjunto de acciones o alternativas, importante, ¿no? Esto ya se tendría que haber trabajado en el primer proceso de planificación, ver diferentes caminos que pueden llevar al objetivo general o específico. Pero acá viene una palabra importante. Las alternativas son mutuamente excluyentes. No puedo hacer dos al mismo tiempo, porque voy a utilizar recursos que capaz que son escasos. Entonces, si voy a usar, por ejemplo, recursos humanos, no puedo poner a una persona a hacer dos tareas en diferentes lugares al mismo tiempo. Es imposible. O si tengo un elemento, vamos a ponerlo informático, bueno, tengo una computadora. No puedo poner al mismo tiempo a hacer de dos formas diferentes. Entonces, en este caso, ya en el proceso de decisión, yo entiendo que las alternativas ya son mutuamente excluyentes. Una vez que elijo una, bueno, tengo que tomar esa decisión y utilizar los recursos, los tiempos y aplicarlos. Entonces, les pinté más que nada algunos ejes que les ayuda a darse cuenta y quizás acompañe un poquito a la definición. El proceso en sí es sencillo. Lo que es importante para analizarlo, para entenderlo, es todo lo que transcurre alrededor del proceso. Bien, el proceso de decidir, ahora vamos a ver que no es complejo, pero sí hay muchas cosas alrededor que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta si soy el decididor, si el día de mañana alguno de ustedes en su organización, en su área, en su día cotidiano va a tomar una decisión, obviamente va a tener el rol del decididor, pero tal vez ocurra que sea el rol de que controle esa decisión o el que coordine esa decisión. Bien, entonces es importante entender todo lo que ocurre alrededor de esa decisión y poder pararse y entender bien el proceso en sí. Entonces, primero va a estar decidido. Obviamente, sin un decididor no vamos a poder tener un proceso de decisión porque, acuérdense que es deliberada, es pensante, es racional y es elegida entre varias alternativas. Hay un problema o oportunidad. Eso siempre suele ocurrir, que siempre es a través de un problema. Es una concepción muy reactiva. Sin embargo, en muchas organizaciones está la posibilidad de pensar algo nuevo, de crear, de desarrollar una actividad nueva, ofrecer un servicio diferente. Bien, eso sería la oportunidad. Entonces, el proceso de decisión se puede dar con un problema, nos pasó esto, hay que decidir qué hay que hacer, o con la posibilidad de intentemos algo nuevo. Bien, creemos algo, generemos, etc. Ahora, todo esto ocurre en un universo que es el entorno. Nosotros lo conocemos como el entorno, se le denomina universo, y ahí vamos a ver que hay un montón de conjuntos de elementos en los que tenemos que tener en cuenta, porque algunos los vamos a controlar y otros no tanto. Dentro de ese universo, además de estar el decididor, el programa, la oportunidad, la organización misma, están las variables. ¿Bien? Son los aspectos del universo que son percibidos por el decididor, por el conjunto de decididores, que son importantes. Ahora, esto sí es importante, entender cuáles son aquellos que son controlables, aquellos que yo conozco toda la información acerca de esas variables. Pueden ser personas, pueden ser áreas, pueden ser recursos, pueden ser tiempos, pueden ser leyes, normas, y aquellas que son no controlables, no están fuera del alcance del decididor. Puedo pensar el valor o qué harían o cuánto valdrían, pero no lo puedo controlar. ¿Bien? Ahora, acá le puse un ejemplo.
de algo no controlable es el precio que va a definir una competencia. ¿Bien? O, acá le puse un ejemplo, sí, acá le puse un ejemplo clásico, por ejemplo, de la colonia de la UNLP. Como saben, la Universidad de La Plata tiene una colonia, ¿no? Donde los trabajadores de la universidad pueden llevar a la colonia, pero también puede ir gente fuera de la UNLP y llevarlo. Entonces, una variable controlable es, bueno, ¿cuánto va a salir la quincena? ¿Cuánto me cuesta la quincena? Bueno, hay un montón de variables que van a influir, es decir, esa quincena tiene un costo de X unidades. Pero lo controlo yo porque lo defino, lo decido y lo pongo al mercado, ¿no? O, por ejemplo, ¿cuánto dinero se va a destinar a una publicidad? Por ejemplo, el programa de viviendas de la UNLP también construye casas de madera y las ofrece a otras organizaciones, como puede ser un ministerio, como puede ser un organismo social, o bueno, puede ser personas que se acerquen y digan, che, con este programa quiero comprar una casa de madera que están fabricando o cuando esté terminada la máquina 3D que hace casas en cemento. Perfecto. Voy a hacer una publicidad, bueno, tengo que definir cuánto dinero voy a invertir, dónde lo voy a utilizar, bueno, son variables controlables. Ahora, las no controlables es, en estos casos, en estos ejemplos, bueno, la competencia. Hay otras colonias en la ciudad de La Plata que tienen diferentes precios y ofrecen un servicio similar, mayor, menor, comparable. Ahora, lo que sí es cierto es que yo no puedo influir en la colonia del Club Universitario de La Plata en su precio. No puedo llamar y decir cobra más caro o cobra más barato, porque no me conviene, no me sirve, no me gusta. Sin embargo, es una variable. Está dentro del universo y va a afectar mi decisión. ¿Bien? Acá le muestre cuánto aumentará el presupuesto anual de una universidad. Acá suele ocurrir, y ahora vamos a ver un poco más adelante, que se suele confundir variables no controlables con ruidos o alteraciones, que ahora vamos a ver qué son. Que son elementos que nublan nuestra capacidad de decisión, pero en este caso es una variable, o sea, existe. La universidad tiene un presupuesto, y en base a ese presupuesto tienen un curso de acción. Ahora, no todas las áreas tienen el pleno control de su presupuesto, sino que a veces lo reciben. Este va a ser tu presupuesto anual, tenés que adaptar a esto. O sea, no es una variable controlable. Luego aparecen las alternativas. Diferentes formas de solucionar el problema o de aprovechar una oportunidad. De crear eso algo nuevo o de generar algo interesante, bueno, hay diferentes alternativas. Las alternativas van a tener dentro tanto variables controlables como dentro variables que no puedo controlar. Entonces, el proceso de decisión muchas veces es entender que puedo controlar, que depende de mí, de mis acciones, de mis compromisos, de mi sabiduría del universo y de lo que lo compone, y de aquellos que no los puedo controlar, pero los debo conocer, porque de alguna manera afecta mi decisión. ¿Bien? Entonces, en este caso, las alternativas serían, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de la colonia sería, bueno, una alternativa es cobrar la quincena tanta plata. Otra alternativa sería cobrar, no por quincena, por día. ¿Bien? O alternativas de cobro, que se hagan cuotas, efectivo, etc. O sea, las alternativas buscan eso. Forma de llegar a brindar el servicio, pero de diferentes formas, ¿no? En el caso de la publicidad puede ser por una red social, por esta otra, por un medio gráfico, ¿bien? A través de folletería, etc. Ahora vienen las restricciones, que normalmente se confunden con las variables que no puedo controlar. Es bastante cerquita en algunos casos, pero la diferencia acá es lo siguiente. Son bloqueos, trabas o limitantes, ¿bien? Son cosas que me ponen el palo en la rueda al momento de decidir, y que nublan mi proceso de decisión. Me lo complican, para ponerlo de alguna manera. Uno de los elementos más importantes es el tiempo. El tiempo a veces, si bien no es una variable que yo pueda controlar, porque yo no puedo parar el tiempo y adelantarlo, sí son elementos que generan en mí psicológicamente a veces el famoso apuro, la urgencia y tomar una decisión no racional, sino irracional, ¿no? Urgente, los famosos pensé en caliente, o actué antes de pensar, o lo dije sin pensar. Eso en realidad es que una restricción afectó a mi proceso de decisión.
Lo dije y no lo pensé, y ahora que lo pienso más tranquilo lo hubiera hecho de otra manera, o lo hubiera hecho de otra forma. Bueno, es una restricción. No es una variable no controlable. Sin embargo, son restricciones que a veces son temporales o alguna pauta que debo cumplir de una forma obligatoria, ¿no? Relacionado también con el aspecto social, a veces con inclusión, a veces con ambiental, que obviamente me genera que la decisión tenga que adecuarse a esos aspectos. Obviamente el resultado, grado de cumplimiento de la decisión, lo que yo espero y después lo que obtengo es el resultado. Y se lo he separado para que se entienda bien, para que el día de mañana cuando lo lean o cuando lo practiquen, está muy relacionado con el universo. Con el universo es el estado del universo o el estado de naturaleza, que es cuando yo voy a tomar una decisión, siempre la voy a tomar en base a estos tres estados posibles. El primero es la certeza. La certeza se da cuando yo ante una decisión la estoy tomando conociendo todos los aspectos y valores que tienen las variables controlables y puedo decidir y pensar los valores que pueden tener las no controlables en mi decisión. O sea, tengo pleno conocimiento de las posibles consecuencias de mi decisión. ¿Por qué tomo esta decisión y qué puede ocurrir? Puedo ver todas las variables. Entonces, con certeza tengo otro tema que es aparte, que es un alto grado de probabilidad de que la decisión que yo tome tenga la consecuencia que yo espero, o una variación mínima. Puedo también tomar una decisión, a ver si se les ocurre, alguna decisión en grado de certeza. A ver, piensen. Acá, en el ambiente universitario. ¿Como cuál? Guatea un poquito. Todas las actuaciones deben ingresar por Bien. Entonces, yo ya sé que si tomo la decisión de presentar un acto judicial y lo presento por el despacho de la Facultad de Naturales, tengo un 100% de probabilidad de que no sea recibido. O que mi decisión de elevar una nota con una nueva forma de hacerlo no sea leída, no sea tenida en cuenta. ¿Pero por qué? Porque yo conozco la normativa, tengo certeza, conozco que la normativa dice dónde se tiene que presentar el escrito, y también conozco la consecuencia de que si me equivoco y no lo presento en ese lugar, ¿cuál tengo? Ahora el otro es el riesgo. Riesgo es cuando al menos algunas variables, normalmente son las no controlables, son desconocidas. ¿Bien? No conozco qué actitud van a tomar. Nos ocurre mucho, les doy el ejemplo de vuelta, vuelvo el ejemplo de la colonia porque es algo muy común. Yo cuando voy a tomar la decisión, por ejemplo, de poner un precio de una colonia, ¿qué se suele hacer? Bueno, se suele ver muchas variables que son de conocimiento. Por ejemplo, inflación. Por ejemplo, el precio del año pasado. ¿Bien? Por ejemplo, opiniones de gente que ha ido a la colonia del año pasado, donde dice estuvo barata, cara, estuvo justa, bien, etc. Entonces, ahí me estoy acercando a la certeza. Ahora, ¿cuánto va a poner la U? Uno competidor, por ejemplo. No lo sé. ¿Tengo la forma de hablar y preguntarle? No. Bueno, sin embargo, la decisión la tengo que tomar. ¿Por qué? Porque yo tengo restricciones. La universidad no puede poner el precio mañana a la hora que tiene ganas. Hay procedimientos, hay resoluciones, se publica, se muestra a las diferentes entidades. Entonces, ahí hay que tomar una decisión. Entonces, yo no puedo esperar a saber los precios que más o menos van a presentar las otras colonias o esperar a todas las colonias y último presentar. Ahí se toma una decisión a veces en base al riesgo. Bien, yo tomo una decisión y algunas barreras no las conozco. Ocurre mucho en estos casos cuando el resto de las organizaciones a veces espera que uno comience y en base a esa información después lo sigue. Sin embargo, sigue tomando esa decisión en riesgo porque siempre hay uno atrás que también está esperando un poco más. Algunos pueden esperar mucho, otros no. ¿No estarían como entrelazadas? Porque el riesgo de poner el precio y no saber el resto de las colonias. Pero vos ahí tenés también una certeza con respecto, por ejemplo, a la colonia de la universidad. Que el prestigio, que el horario, que le sirve a los trabajadores, que saben que es un servicio
servicio que se brinda a la comunidad universitaria. O sea, sí, por ahí tenés la incertidumbre de que no sabes cuánto va a valer otra colonia. Pero también tenés una certeza que cuál es el fin de esta colonia. Claro, ahora la decisión, para que una decisión esté sobre certeza, vos tenés que conocer todas las variables. Para estar sobre certeza, para poner un precio que afecta interna y externamente, tendrías que conocer todas las variables para decir, bueno, tomé una decisión en base en certeza. Cuando hay ya una que ya no la conoces, sabes que existe, porque está dentro del universo, no es controlable o es controlable, pero no la conoces, ya automáticamente se riesgo. Hay un riesgo. Pues no sabés si la otra persona por primera vez quiere hacer la colonia más barata de Latinoamérica porque se le ocurrió. Sale con un precio 10 veces menos que vos. No lo podés saber. Ahora, el riesgo normalmente se toma con diferentes herramientas en la administración de probabilidades. Bueno, ¿qué probabilidad de que justo esta gente diga, che, quiero ser la colonia más barata de Latinoamérica? Baja. Y hay otras variables que a veces te dan medias o altas. Y bueno, ahí uno va decidiendo. El último caso, sí es incertidumbre, que es cuando yo tengo un pleno desconocimiento de mi entorno. Que ocurre muchas veces. Más que nada cuando decido hacer o tomar una decisión nueva. Voy a generar algo por primera vez. Voy a generar algo nuevo, voy a intentarlo, voy a hacer un nuevo procedimiento que nunca antes se ha hecho. Bueno, y no sé cómo va a reaccionar la gente. No sé qué resultados me va a dar, no sé si me va a costar en términos de recursos lo que yo preveía en el proceso de planificación. Entonces a veces toman decisiones en incertidumbre. Son las más complejas, son las más difíciles de calcular, porque ahí también las probabilidades son siempre muy bajas porque tengo casi un pleno desconocimiento o no tengo herramientas para averiguar, obtener información. Bien, suelen ser las más difíciles. Pero normalmente en las organizaciones, vamos a decirles grandes, más que nada por tamaño, por capacidad de adaptación o por tiempo de vida, normalmente las decisiones siempre están en su gran mayoría en certeza y riesgo, y cada tanto cuando toman una decisión estratégica importante, sí se suele ser sobre incertidumbre, y el objetivo es buscar información, recaudar, para que no sea realmente un salto al vacío, ¿no? Que no sea tirarme la pileta a ver si hay agua. Es la famosa frase de incertidumbre. Riesgo es, yo veo que hay agua, no sé si hay mucha. Bueno, 50% de que hay poca y me rompo la cabeza, 50% de que no. Pues eso es riesgo, ¿no? En un ejemplo muy burdo. Y la certeza es, acabo de meter una regla, hay 2 metros de agua, tírate tranquilo. Ese es el ejemplo más exagerado como para entender los tres. Les va a pasar toda la vida que se van a encontrar con estos 3 elementos del estado de la naturaleza y que van a tener que tomar decisión acorde a eso. Hay gente, por eso después cuando veamos los procesos de influencia van a ver que hay gente muy adversa a tomar decisiones en incertidumbre, no se sienten cómodas, no se la juegan, personas conservadoras o personas que son muy lógicas y requieren de mucha información antes de tomar una decisión, y hay gente que el famoso y querido kamikaze, ¿no? Que todos hemos tenido conocido, ¿no? En todas las familias hay uno, donde dice, puse un pancherío en Bransen. ¿Cuándo? Ayer. ¿Y pero tenés plata? No, pero lo puse. Vamos a ver qué onda. Bueno, ¿averiguaste si en Bransen a la gente le gustan los panchos? No. Incertidumbre. Completa. Existen. ¿Bien? Y el último, no menos importante, en nuestro tipo de organizaciones, que es la influencia, que es la capacidad, ¿bien?, de afectar el comportamiento, modificar el comportamiento de otros, o total o parcialmente. Porque está todo muy lindo, yo tomo una decisión, un camino para actuar, o hacer una cantidad de acciones. Ahora, no siempre lo hago yo solo. Lo tengo que hacer con un grupo de personas, que pueden ser de mi área de trabajo, de mi grupo de confianza, y a veces no, involucran otros. Y hay que influirnos para decir, che, nos sumamos a esta aventura, che, modificamos esta acción, che, creamos algo nuevo. Bueno, y ahí entra la influencia, ¿no? Esa capacidad de decir, te convenzo, ¿no? Te conquisto, no a los besos, obviamente, sino en
charla, de tomar una decisión y poder lograr que esa decisión llegue a un objetivo, ¿no? ¿Cuál? El que estaba previamente planificado. Bien. Como ven, no es difícil, sino que tiene mucho alrededor. Y la gracia del proceso de decisión es el grado de conocimiento de estas cosas. Cuanto más conozco los elementos y en la situación que estoy yo, y probablemente la decisión o va a ser correcta o por lo menos va a tener un resultado acorde o adecuado a lo que yo estaba esperando. Ahora, no todas las decisiones son iguales, obviamente. Hay decisiones que son, como le dicen algunos, de vida o muerte, o que te cambian la vida, y hay decisiones que son diarias, rutinarias, matutinas, etc. En las organizaciones se pueden clasificar, y acá esto lo vamos a ver un montón de veces, va a ser súper reiterativo, las más importantes, ¿no? Las estratégicas, se lo puse al revés para que se confundan, las táctico-logísticas en la zona media y las operativas como las rutinarias, las diarias, las simples. Normalmente las decisiones operativas son conocidas, se hacen sobre certeza. Yo sé que si aprieto este botón el micrófono se prende y voy a poder dar la clase, es operativa. Táctica logística sería, si yo preparo una clase de 20 minutos y era de 2 horas, me voy a quedar corto, entonces tengo que preparar una clase acorde a los tiempos que tenemos y a las diferentes conocimientos que tenemos que aprender. Y las estratégicas es, bueno, qué es lo que quieren aprender o qué es lo que hay que ayudarles a aprender para que sean mejores profesionales, tengan herramientas y puedan, por ejemplo, en este caso, terminar su trabajo final. Son diferentes tipos de decisiones. Unas muy sencillas, se hacen sobre grado de certeza, unas más difíciles, donde hay o riesgo, o en algunos casos incertidumbre. Ahora, cuando yo estoy haciendo un proceso de decisión, si yo ya sé las posibles respuestas, ¿no?, que puedo encontrar en los resultados, se suele decir que son programadas. Yo no sé si tomo tal decisión, o puede ocurrir esto o puede ocurrir esto otro. No hay más variables, no hay más posibilidades. Entonces son normalmente decisiones programadas. Pueden ser semi-programadas cuando está el lugar para que aparezca alguna alternativa nueva y cuando desconozco completamente qué me voy a encontrar, cuál va a ser el resultado que obtenga. Bien, estos son más de carácter sociales o decisiones de cambios sociales, son no programadas. Una de ellas, para hacerles un ejemplo bien propio nuestro, es cuando se aprueba la ley Micaela y hay que arrancar con los cursos. Bueno, estaba planificado un objetivo, posibles respuestas de las personas que hagan los talleres. Ahora, si yo tenía que programar qué las respuestas eran de los trabajos finales, de las preguntas disparadoras, no tenía ni idea, podía pasar cualquier cosa. Cuando eso ocurre, bueno, es una decisión no programada. Me voy a encontrar con qué me van a responder, qué me van a comentar, qué me van a decir. En cambio, esta clase, por ejemplo, yo sé que hay la posibilidad que les guste, que no, que les parezca largo, que les parezca corto, que les parezca insuficiente, poca bibliografía, mucha bibliografía, muy denso, muy rápido. Yo conozco las posibilidades de respuestas o resultados que puedo obtener sobre ustedes. Entonces sería una semi-programada, porque el día de mañana viene alguno y me sorprende y me dice, ¿sabes que no me cae bien esa petición? Y me cagaste la clase. Si eras más alto hubiera sido un bárbaro. Y ahí me dejas seco, porque nunca me lo han dicho. Entonces ahí se semi. Está el lugar de que pasa algo raro. ¿Bien? A mí me ocurre mucho, porque soy profesor de primer año en la facultad. Entonces los pibitos que vienen ahora, te sorprenden con cualquier cosa. Entonces yo las vivo en un casi semi-programado o no programado. Ahora, en algunos casos es muy obvio lo que va a ocurrir, con qué te van a saltar, qué resultados obtener. Entonces es más sencillo. Según el grado de conocimiento, de vuelta, acá lo repito de vuelta, donde en base a qué tomo la decisión, y el periodo que abarcan. Hay decisiones que van a llevar a un largo plazo, una decisión que me lleva tiempo, que no es tan sencilla. Hay algunas que son muy rápidas.
y algunas que están en el medio. Eso depende de la organización donde estoy, el área donde me toca y, bueno, ¿qué tengo que decidir? ¿Realmente afecta la vida de las personas? ¿Afecta el estar? ¿O es una decisión de si me gusta que sea gris oscuro o gris claro los paneles que frenan el sonido? O sea, hay decisiones que me van a llevar más o menos tiempo dependiendo de la importancia, ¿no? O el grado de nivel organizacional donde estamos decidiéndolo. Y esto es la realidad, perfecto. Entonces, como ven, decisión es sencillo porque es tomar una decisión, es realmente hacer un acto deliberado entre varias alternativas, elegir una. Ahora, lo que importa es entender en qué situación tomé esa decisión. Siempre es importante eso para analizar si esas decisiones fueron afectadas por restricciones, si realmente fueron en mi plena racionalidad, y obviamente la característica de esa decisión va a ser y va a nutrir al que viene después, que es el proceso de control. En el proceso de control, de alguna manera, es aquella que va a controlar si esto actúa correctamente. Alguien tomó la decisión, hizo esto, generó esta consecuencia, este objetivo, este resultado. Cuando venga el proceso de control, que puede hacer la misma persona u otro, va a ser el que juzgue y diga está correcto, adecuado, incorrecto, insuficiente, etc. Un ejemplo muy claro de lo que pasa acá en la universidad, que ahora lo vamos a ver en control, es el caso de una auditoría interna, donde agarran un proceso, una actividad, una decisión que tomó mi área y lo audita. Viene una persona ofrece, a ver qué hiciste. Y cuando culmina una auditoría, normalmente dicen, che, esta actividad estuvo bien realizada, o tiene esta observación, o está mal realizada, y le dan a uno la posibilidad de hacer una especie de descargo, de respuesta. ¿A qué busca esa respuesta? A esto, a explicar si la decisión estuvo en base a una incertidumbre, o si hubo una restricción que hizo que esa decisión tuvo que tomarse muy apresuradamente, o faltaba información y se tomó sobre riesgo y la probabilidad de ocurrencia de ese evento adverso, no esperado, sorpresivo, ocurrió. Bien, entonces ese proceso de decisión es aquel que nos da herramientas el día de mañana de explicar por qué esa decisión. Bien, y a veces la explicación es no teníamos tiempo, no teníamos información y había que tomar la decisión. Bueno, ¿cómo se justifica? Por estos elementos. Pero lo que es innegable es que todos, al momento de tomar una decisión, es un acto deliberado. Es un acto de, bueno, elegimos una alternativa, elegimos esta alternativa, elegimos hacerlo de esta manera. Lo que a mí me gustaría que ustedes lleven es el entender y poder, o que tengan la capacidad de explicar por qué tomaron esa decisión. Y con estos elementos ya podrían hacerlo. El proceso de control. El proceso de control lo hacemos todos todo el tiempo. Esto es el más sencillo de todos. Por eso lo pongo en sanguchito porque está en el medio. Y después vamos a uno que es más complejo y creo que es más interesante para nuestro día a día. Pero el proceso de control se da todo el tiempo en nuestra vida cotidiana como en el proceso organizacional. Siempre ocurre. Siempre estamos controlando las actividades que hacemos o hacemos. Ahora, ¿se acuerdan que en la clase pasada yo les dije que se suele confundir control y que tiene dos elementos importantes? ¿Se acuerdan cuáles eran? Pregunta examen. Como es al profesor malvado. ¿Se acuerdan que el control, normalmente uno pensaba que era algo más de corte supervisor, de supervisión, de mirar que se haga la cosa, que mirar que se haga correctamente, de velar porque el funcionamiento de la actividad se realice? Pero hay otro elemento de control que no es tan popular, no es tan popstar, pero está. Es importante. El seguimiento y la retroalimentación. Esa es la retroalimentación. Bien, hoy vamos a meternos un poquito en qué es eso de la retroalimentación y por qué es importante, que muchas veces no se utiliza por desconocimiento o por falta de práctica, y es un elemento que hace al control y que da una herramienta útil. Entonces acá se lo resumí en 4 elementos importantes del proceso de control, que es el proceso en sí, tipo de controles
y algunos clásicos de nuestra organización que tranquilamente puede ser un tema de elección de sus trabajos. Entonces, siguiendo un poco a Peter Drucker y a los padres de la administración, ¿qué es controlar? Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso, también lo puede hacer una o más personas, que se desarrolla para ver si el desempeño de la organización coincide con lo que se espera obtener. Esa es una definición organizacional. Lo importante es entender que el proceso de control en sí lo que busca es hacer una comparación simple, pero comparación al fin, que es objetivo o objetivos propuestos y la realidad, lo que pasó. ¿Bien? Es una comparación muy sencilla. Esta capaz que es una definición un poquito más filosófica de la organización en sí, pero si nos metemos en la parte más operativa, más común, más mundana, vamos a ver que es una simple comparación de qué es lo que quería, qué es lo que tengo, ¿no? El proceso es muy pavo, por eso lo puse con flechitas pavas para que se den cuenta que es el proceso tal vez más sencillo, pero bueno, los otros son mucho más complejos. Tiene tres elementos, que es el control, ¿no? La actividad, controlar, ¿no? Una actividad, una serie de actividades. Controlar puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un accionar, puede ser una decisión. Ese es el acto del control. ¿Qué genera ese acto? Controlarlo, o sea, no que ocurra y nadie se entera, sino que alguien esté mirando, o durante, o antes, o después, ese proceso, permite lograr un equilibrio. Un equilibrio dinámico entre el que tomó la decisión y al que afectó. Yo estoy controlando, es decir, che, yo hice esto porque tenía este objetivo, o sobre una persona, o sobre un área, sobre un proceso, y cómo afectó el proceso. ¿Bien? Entonces, si vamos a un ejemplo también burdo, me gustan los ejemplos burdos para que se entienda. Yo le digo a ella, a partir de mañana, vos sola vas a tener que venir a esta clase, pero son las 3 de la mañana los sábados, y nadie dice nada y se van. ¿Bien? No hubo un equilibrio dinámico. Porque ella se perjudica terriblemente, nadie lo controló, nadie controló, che, no puede hacer eso el profesor. La está matando a 3 de la mañana, un domingo, una locura total. Bueno, el equilibrio dinámico afecta a los dos aspectos. Ahora, para que se dé ese equilibrio dinámico, después de esa decisión, después de esa actividad, tiene que haber una retroalimentación. Tiene que haber una información de decir, che, no, profe, 3 de la mañana, ¿estás loco? ¿Comiste pintura? Entonces, la retroalimentación da información acerca de qué, de este proceso. Si esa retroalimentación se da, ya con que se dé, no importa lo que diga la retroalimentación, genera un mejor proceso de control. Porque automáticamente, al momento de decir, che, lo que acabas de hacer está mal por esto y por esto, en el nuevo proceso de control, ¿qué va a mirar? Que no pase esto, que no se diga esto, que no se haga de esta forma, o que no se utilicen estos recursos. ¿Bien? Entonces la retroalimentación lo que me dice es, che, todo el proceso de decisión anterior, más cómo lo vi, me dio esto. Habría que ver cómo lo hacemos mejor la próxima. Y ahí viene el proceso de control para poder evitar desviaciones o ponerlo en conocimiento de la persona que tomó la decisión o la actividad en general. Por eso es importante no solo estar acá, por eso control tiene dos áreas. Uno es, che, vamos a hacer cajas. Yo voy a traer las cajas y vos las vas a armar. Bueno, una cosa es controlar y ver que ella arme las cajas. Porque si no, al fin del día, las cajas no están armadas y no le podemos poner el regalo adentro. Pero otra cosa es importante es que alguien le pregunte, cuando armaste las cajas, ¿estuvo todo bien? No, la verdad me corté todas las manos, estaban todas puntiagudas, tengo guantes. Entonces la próxima, el que hace el elemento de control, cuando va a ver cómo hace acá, che, no tenés los guantes puestos. Y al decisor que dijo, che, vamos a armar las cajas, sí, pero tenés que dar guantes que hacer las cajas. ¿Bien? Entonces afecta a los dos elementos, tanto a la decisión y al proceso en sí, como cómo controlar, qué mirar la próxima vez. Por eso son las dos importantes. No solo de hacer la caja. ¿Estás haciendo la caja? Hice la caja. No. Es, ¿qué pasó mientras hacías la caja? Para poder chequear la próxima.
Por eso es sencillo, pero es un círculo virtuoso. Si yo hago bien estos elementos, cada vuelta que doy es mejor que la anterior. Y tengo más elementos para controlar, pero de alguna manera mejoro el proceso. Lo hago más rápido, lo hago más seguro, ¿bien? Lo hago más transparente. Y la idea es esa. Nosotros nos ocurre muchas veces cuando renegamos. Lo hacemos más reaccionando, decir, che, esto es muy lento. Podríamos hacer este proceso más rápido, o este trámite más rápido. Bueno, y ese reniego, ese me quejé, no me gustó, me pareció lento, aburrido, muy burocrático, mucho papel, menos papel, bueno, ¿qué es esto? Arranca de la retroalimentación, del lado del enojo, de la queja, del reclamo. Pero cuando se toma en cuenta, me encantaría decir que siempre, pero no voy a mentirles, y es muy tarde, y están cansados, pero cuando sí se cumple, cuando alguien en el proceso decisorio dice, ah, bueno, sí, es lento. A ver, vamos a sentarnos, vamos a parar la pelota, ¿cómo lo hacemos? Más a ver, hay que sacar este paso, hay que agregar esto que tiene que ser virtual, no tiene que ser más en papel. Cuando le hacen el cambio, se hace un nuevo proceso. ¿Y qué se hace? Se controla. Bueno, ahora vamos a ver cómo sale. A nosotros nos pasa todo con el famoso sudoku. Todos nos tiramos a la pileta con sudoku la primera vez. Y la primera vez cuando enviaron el expediente por primera vez, llegó. Mandaban el mensajito o por internet, che, ¿te llegó? Eso es un proceso de control. Ante una retroalimentación de decir, che, no puedo llevar un expediente de 700 hojas todos los días, debería haber una forma mejor, más ágil, se encuentra, pero cuando se manda por primera vez, nunca se había mandado. Proceso de control nuevo. Entonces, al principio fue, che, llegó con mensaje. Y después fue, no, si vos entras en esta solapa, cuando ya de la segunda vuelta, entra esta solapa en enviados y te tendría que aparecer con este tic. Te decían, ah, muy bien. Y después la próxima ya directamente vos sabés que cuando estás enviado y te aparece el cartel azul enviado, estaba todo bien, cuando aparece rojo, todo mal. Bueno, esas son las vueltas del proceso de control que se van actualizando. Y después cada uno, su proceso de decisorios, le agrega otros elementos. Y alguno tiene su Excel, otro tiene un machete con papelitos, y dice, che, el expediente que te mandé, que tengo el papelito anotado, no te hagas el doble, pasámelo. Bueno, son otros elementos de control subyacentes. Pero el principal está siempre, a veces no nos damos cuenta. Son pavadas, o le decimos así, o avivadas. No, son procesos de control. Simplemente no le ponemos el nombre y apellido. Pero están y los utilizamos todos los días, y a veces los pensamos. Normalmente les digo, esto es lo que ocurre, normalmente en nuestra práctica pasa como, che, esto habría que mejorarlo, o esto podría mejorar, o esto no me gusta cómo se hace, cómo está el proceso ahora. Bueno, eso es la retroalimentación cuando la información le llega a aquel que puede tomar un nuevo proceso de decisión y mejorarlo, cambiarlo, pensarlo nuevo, etc. ¿Hay dudas con el proceso de control? ¿No? ¿Alguno tiene algún ejemplo que haya hecho un proceso completo? Bueno. Pero todo el tiempo lo hacemos. Todo el tiempo. De hecho, no sé, en un circuito administrativo de un expediente, desde que lo iniciás en la mesa de entrada, la persona que está en la mesa controla que la nota tenga todos los elementos. Se lo pasás al área operativa y la operativa controla de que vos hayas controlado bien los elementos para pasarlo, no sé, al decanato. Y en el decanato se controla que esté todo para poner una firma del decano para autorizar hacer una resolución. Y baja a despacho y despacho controla que tenga todos los elementos. Claro, ¿sí? O sea, estamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo procesos de control. Sí, que con Sudoku es a diario, que tenemos el WhatsApp ese con los responsables, que nos vamos avisando. Y ahora que ya entraron en el Sudoku, vamos a meter en Sudoku. Acá pues, capaz que nos vamos todos peleados. ¿Cuándo falla el proceso de control en el Sudoku? Estoy seguro que lo saben. Capaz que no saben ahora detectarlo quirúrgicamente. Pero ¿cuándo falla? Yo estoy seguro que a todos, si utilizaron Sudoku alguna vez, qué mala. Se natura. Bueno, un ejemplo. Horario pico, mando un expediente y se queda enviado, me aparece un cartel rojo y yo lo envié mal. Bueno, eso es una posibilidad. Pero hay uno que me preocupa más. Ese te das cuenta.
porque enviaste y se satura, no entra, tarda mucho. Cuando se rompe el archivo. En el No. buscador. En el buscador para poder seguir. No. una estación. Siguiendo esto, a ver, cuando se rompe este esquema, porque si se corta la luz o el sudoku anda lento, el circuito está dando su vuelta como corresponde. Pero ¿cuándo se rompe el proceso de control? ¿Cuándo es ineficiente? Allá, a ver. Por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo sobre, yo trabajo en la Dirección de Servicios Sociales Sí. y sobre la prestación psicoterapia. Entonces, lo que está pasando es que vos tenés una normativa que está insuficiente, que vos haces todo el proceso de psicoterapia, de un tratamiento, y no resuelve los baches. Entonces, cuando hay un bache, cuando hay una interrupción, cuando hay un hijo que crece y ahora trabaja en la universidad, no está establecido qué pasa con esa continuidad. No hay equilibrio, digamos. No hay equilibrio. Y entonces esos problemas aparecen, se van solucionando. No hay equilibrio igual. Claro. Yo no digo que o no ocurra el Eso proceso, está todo. pero no resuelve. Ahora hay un cuello de botella que no está, ya no. ¿Está bien? tiene más- Perfecto. Yo igual buscaba algo más fácil. Cuando se rompe que podés incorporar cosas de. No, pero romper, le estás viendo como se rompe un archivo, no. Yo iba a algo más sencillo. Yo creo que cuando podés ver, porque hay un momento en que nosotros, los pobres gente, no podemos ya controlar o ver Exacto. el seguimiento de un. Va de ese lado, del lado de la información. El gran problema del control es cuando no hay retroalimentación. Entonces, en el ejemplo del sudoku, pues yo mando un proceso, mando un expediente a alguien y me lo rebotan y no hice nada. Entonces, ¿qué falta ahí? ¿Falta esto? Uy, se muere. ¿Eh? Te dije que había un bache en el proceso. Claro, hay un bache en el proceso, para que se vea movido el coso. Ahí está. Ahí lo que falló es, no hay retroalimentación. Entonces, si a mí me devuelven, por ejemplo, un expediente y no me dicen por qué me lo devuelven, no puedo mejorar, no puedo arreglar, no puedo solucionar, agregar una información. No es sudoku, porque está la opción de observación. No. Este proceso lo hacen personas también. Ese proceso puede ser una máquina, puede ser personas o una combinación de las dos. Está la opción de poner la observación. Sí. O sea, si yo quiero te lo reboto porque sí, pero te voy a explicar por qué. Por eso no hay proceso de control en ese sentido. También ocurre el otro, También ocurre que se manda ese expediente, se rebota con retroalimentación, che, te falta agregar tal dato que es importante, y a la otra semana vuelve un nuevo expediente y falta exactamente lo mismo. ¿Y ahí qué falta? Bueno, no se aplica un control propio, decir, che, me lo rebotaron la primera vez porque faltaba una factura, en la próxima tengo que poner la factura, si no me va a ocurrir exactamente lo mismo. O sea, ahí ya no doy el círculo virtuoso, sino que vuelvo a tropezarme contra una piedra. Ya. No, inclusive puede haber retroalimentación, pero en sudoku a veces la ponen en el expediente, la ponen en las observaciones selectivas, la ponen en las observaciones del expediente. Se puede hacer tres vías distintas y capaz que se puede pagar alguna también. Ahí está el tema, volvemos al proceso de control de decir, che, ¿cómo podría mejorar? Bueno, hay tres vías en enviar observaciones. Bueno, ahí ya, con un proceso de retroalimentación correcto, diría, che, ¿podemos reducir esas tres vías? O ponernos como organización de acuerdo, decir, esta es la vía adecuada para mandar observaciones, que también se ha hecho. A ver, cuando recién arrancamos con sudoku, todos mandaban archivos de la forma que se les cantaba. Uno lo escribía, otro copiaban y pegaban, otro subían el PDF, otro subían. ¿Y cómo se fue haciendo? Decían, che, no, por el peso, por el tamaño, para que sea más rápido, para que no se caiga el mediodía tan seguido, vamos a ponernos de acuerdo de hacerlo de esta forma, este tipo de archivo y demás. Son procesos que se dan. Obviamente, depende la organización que estamos hablando, son procesos largos, inmediatos o no. No es lo mismo un proceso de control en una pyme, ¿no? Una panadería de 2 o 3 empleados, a una organización pública de miles de empleados. Entonces, esa es la diferencia en los procesos. Que el proceso se da en todos lados por igual, o sea, estos elementos aparecen en todos lados. La complejidad es, bueno, si tiene muchas personas, si tiene que tardar mucho ante un cambio, ¿bien? Nosotros en sudoku lo que tenemos, en el ejemplo de sudoku, que no es tan repetitivo, son
sistemas que podemos intervenir rápidamente. Pero durante mucho tiempo, muchos seguramente de ustedes han trabajado tal vez con un sistema que no era nuestro, que era otra empresa, otra compañía que lo alquilaba en la universidad, o se lo vendía, lo mantenía, y no es tan fácil decir, che, quiero cambiar esto, porque ya nos dimos cuenta con el proceso de control que así sería más rápido. Bueno, hay que esperar los tiempos de esa otra organización. Por eso es la complejidad de los procesos de control. A veces son muy fáciles y a veces se hacen muy complejos. ¿Algún ejemplo más que quieran compartir de control? ¿No? No sé, cuando pagás, por ejemplo, en Colonia, tenés que controlar los circuitos, no tiene que ver con su copia, ¿no? Pero después tenés que entrar, controlar el estado, que ver si está todo ok, que el concepto esté y corresponda con lo que se dijo a la orden de compra o el presupuesto, digamos. Uno lo hace naturalmente, pero es un proceso de... Es un proceso de control y lo que busca es, y acá no es metiéndonos ya en lo más profundo de lo que sería el equilibrio dinámico, es casi un equilibrio legal, vamos a decir, ¿no? Porque lo que están controlando ustedes es que la empresa exista, que no se atrucha, que la factura la hizo y no la hizo en un Power, en un Adobe y la creó de la nada. Entonces estamos en el equilibrio de decir, che, esto es una organización pública, transparente, y está haciendo un control de que es un acto legal y que existe. Entonces, a veces este aspecto que parece tan simple puede ser muy complejo, ¿eh? Y acá donde puede estar la trama de la cuestión. Estoy seguro que hay oficinas propias de las organizaciones que se dedican a este control, que en realidad es el resguardo de la organización, porque resguarda la legalidad de la organización, la transparencia. Entonces, bueno, se dedican y le preocupa mucho esto, ¿no? Que la documentación esté. Y algunos dicen, que hay muchas. Bueno, es importante. Y para ellos dicen, no, estamos en el equilibrio de lo legal y obviamente de lo ágil o de lo útil. Bien. Vamos a un ejemplo. Te voy a poner en problemas. Porque me quité vos sola ahora. Tenemos un problema. Aparece un proceso de control. Soy una persona que junta facturas y yo tengo que hacer pagos. Entonces, la parte legal me dice, che, para la universidad le puede pagar a CBU con Velar, que son bancos, entidades conocidas, organizaciones legales constituidas. Entonces vos le pedís al CBU y te lo manda en un papel escrito y por foto de captura que se le ve el dedo que tapa dos números. O por WhatsApp. O por WhatsApp. Y decís, che, no, ya, no se puede, no es aceptable. Si vos tuvieras que proponer ahora, acá, no a la persona, el circuito ya está hecho. Si vos tuvieras que proponer un nuevo proceso de control riguroso que elimine esa posibilidad, ya no pueda pasar más. Lo de la foto, captura con el dedo por WhatsApp. ¿Cuál sería? Yo no haría el proceso de la orden de compra, la haría obligatoria, aunque yo trabajo no existe la orden de compra, pero bueno, no es universidad, es un mixto. Entonces, en ese proceso de la orden de compra, que es presupuesto, ahí de manera obligatoria requeriría que lo informaran formalmente, no escrito en el, o sea, en el banco, o en el mismo presupuesto, con el logo, con Bien. Eso es un proceso de control. Vos tomaste una situación y mediante un nuevo proceso de control decís, para que este circuito vuelva a ocurrir, sí o sí lo tenés que mandar por este medio, que ya está formateado, preparado por la persona que hizo el organismo de control, para que solo acepte, por ejemplo, CBU con este formato. Eso es un proceso de control terminado. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Está todo solucionado y todo está en el color de rosa? No. Hay que volver a ver este círculo nuevamente, porque capaz que en el archivo donde lo cargó, volvió a cargar la foto, pero ahora en PDF del dedo. Bueno, entonces el proceso de control es continuo. ¿Bien? Entonces una vez se solucione ya está. Son círculos que nunca terminan de dar vueltas. A veces son operatorias rutinarias, operativas, sencillas, donde el círculo solo tiene que dar vueltas, no frenarse o no tener ninguna intervención. Y a veces son círculos que buscan la complejidad para mejorar las alternativas y las operaciones. Lo que pasa que también un poco lo que falla, en mi criterio, es la retroalimentación. Sí, ese es el gran problema de las organizaciones sociales. Lo que plantea Rita
son las personas Tiene que las pasar a problemas. todas las personas que están, pero el tema es que no nos, no nos ponen a nosotros en comunicación, porque estaría bueno así, o sea, por ejemplo. Ahora vemos eso, en coordinación. Vos sos muy spoilera, ya te metiste en un proceso que falta todavía. ¿No me das las herramientas para resolverlo? Sí. Hay una cosa. Sí, ahora vamos a ver. El tema del sudoku, ¿no? Y de cómo ejercer los mecanismos. O sea, más allá de que se nos capacitó en un principio para. No, bueno, hay límites, porque hay veces que uno está capacitado, tiene cierta libertad de acción, pero hay veces que están seteados por la estructura organizacional. Entonces, a veces nos metemos en una organización o ingresamos en una organización donde tiene una estructura ya armada. Sí, bueno, puedo manejarme dentro de la estructura con estas reglas y estas herramientas, y a veces que llego al límite y decir, no, bueno, pero esta es la estructura armada, tendríamos que cambiar la organización. A veces se puede, a veces se piensa, a veces se hace, y a veces no es lo conveniente. Bueno, es el momento, o la decisión se toma, sí, no, vamos a continuar de esta laboratorio. No, pero por ejemplo esto de que las observaciones, lo que se decía, te la pueden mandar y después no ves las observaciones y no sabes por qué te lo rebotaron. Si todos nosotros pusiéramos un mecanismo en común de cómo, o sea, a eso es lo que voy. Por ejemplo, no sé, yo estoy en mesa de entrada, a mí me encantaría conocer a la gente que está en mesa de entrada para ver en otras facultades qué mecanismos se utilizan o qué soluciones han encontrado frente a ciertas problemáticas. Claro, sí, eso se suele hacer. Pero dentro de otro proceso, que es el de coordinación. Ahora lo vamos a ver, de coordinación de trabajo. Claro, no es el proceso de control. El proceso de control es una tarea en específico, o una serie de tareas. Acá es la coordinación de la forma de trabajar. Perdón, yo creo que el expediente papel lo que tenía de positivo, cuando la posición con el digital, es que todo estaba adentro del expediente. Todas las observaciones debían estar en el expediente, porque es un documento, y ahora lo que está pasando es que se confunde un poco, como se puede mandar por Ojo mail, ahí, se porque puede- había expedientes con papelitos que se no, sacaban, o alguna Lo anotación. que sucede ahora es que te corrigen algo, por ejemplo, en el fondo Sí. permanente, por ejemplo, y te mandan las observaciones por mail, y las recibe uno y vos te enterás, porque es un trabajo compartido, entonces el que tiene las observaciones por mail le tiene que notificar a la otra persona. Y me parece que más prolijo que esté en el expediente, para que quede constancia, si no después vienen actuaciones que no se sabe de dónde Pero vinieron. ahora hay que evadir la arrancada de papel por otro lado. Bueno, pero tiene que estar, porque si no vos después generás cambios que no se sabe de dónde vinieron. Bien. Nos recontra fuimos, pero de buena manera, es decir, avanzamos un montón con la sola imagen del proceso como objetivo. Bueno, hay un proceso, hay una serie de pasos a hacer para realizar un correcto proceso de control, que es obviamente identificar lo que se va a controlar, si es un proceso, si es un área, si es una persona, si es un grupo de personas, si es una organización en su conjunto. Se establece una norma, ya un punto de control, decir, bueno, antes de controlar algo, yo tengo que establecer qué voy a controlar, ¿no? ¿Qué aspecto voy a controlar? Yo no puedo controlar todos los aspectos de un área, de una persona, no tengo la información, no tengo las capacidades ni los recursos. Entonces se buscan aspectos de control. Decidir el método, capaz que hay muchas formas de controlarlo, ¿no? Estar presente, hacer una entrevista, hacer una encuesta, ver los resultados, hacer una encuesta a la persona con si le prestó el servicio, si le dio un producto, si es una fabricación de un elemento. Medir y comparar, ya la acción, ¿no? De medir, decir, bueno, se esperaba esto, obtuvo esto en la realidad, dio igual, dio un desvío, una diferencia. Cuando se obtienen los desvíos, identificarlos, y acá no se suele hacer, no lo digan en voz alta porque yo estoy del otro lado del mostrador, pero debería haber, cuando hay un acto de control, siempre tiene que estar acompañado de una nueva decisión, que es la... Superadora. ¿Pero qué? ¿Proponer qué? La modificación. Exactamente. Una propuesta, una posible modificación, una alternativa nueva al nuevo proceso. No suele ocurrir. Mucha gente que le gusta decir, che, esto está mal, y se va. Chao. No. Lo ideal para tener un proceso de control óptimo es, che, me di cuenta que esto está mal, o es incorrecto, o es inadecuado, o es ineficiente, propongo lo siguiente.
Puede ser una buena propuesta, puede que no. Pero genera el proceso de retroalimentación. Si yo digo solamente, che, lo estás haciendo mal, qué mal lo están haciendo. Que es el típico comentario, no de un plomero. Llega a tu casa y dice, acá metieron mano, desastre, Y bueno, pero... Claro, y bueno, ese sentimiento que todos han tenido en algún momento con agua cayendo de sus techos, es un proceso de control que está inadecuado. Ahora cuando dices, no, habría que hacer esto, yo te propongo hacer este arreglo, bueno, ahí uno como decisor dice, esa alternativa me gusta, esa alternativa es pagable, posible, y toma una decisión. Y después se arrepiente, y cambia de plomero, o está contento porque fue la decisión correcta. Bien, pero el proceso completo debería terminar con esto. No siempre ocurre. A veces queda en erraste. Tres elementos que también tienen que tener, por más de los pasos, uno por uno, tendrán que cubrir tres cosas. Ahí se puso en colores, ¿no? Tiene que reflejar la naturaleza y tiene que ser observado y considerado de una forma objetiva. Bien, la subjetividad o a un área, o a una persona, o a un grupo de personas, es una restricción. Si yo voy a evaluar a tal persona y me cae mal, ¿qué es lo que probablemente diga? Que lo que hizo lo hizo mal. Y eso es un problema mío como agente de control. ¿Bien? Porque yo tengo que ser objetivo. ¿Sí? No importa quién lo hizo, lo que yo estoy viendo es qué hizo, cómo lo hizo, y en base a qué tomó ese proceso de decisión. ¿Bien? Eso es algo que es importante para no generar un proceso de control inadecuado que genera peores procesos, porque estoy recomendando ajustes que no tienen nada que ver con la actividad y que no van a llevar a ningún puerto. Debe mostrar de forma oportuna. Yo digo, che, me parece que poner la pileta en la terraza estuvo mal y tengo la pileta abajo en el -3 porque se cayó el techo. 2 meses después, tarde, ¿verdad? Cuando lo estaban poniendo, ¿no? Decir, che, la oportunidad es o durante el proceso, o antes, o cuando ocurre, pero lo más rápido posible para que la acción correctiva sea o la menos onerosa o la más próxima para solucionar el problema si todavía se puede hacer un control de daños. Y el último tiene que ser aplicado de manera continua. No me sirve hacer un proceso de control una vez y después aparecer a los 3 años a ver si se hizo de vuelta, no. Tiene que ser continua para poder detectar todos los desvíos y en organizaciones grandes como la nuestra es aún más importante porque nuestro contexto es muy cambiante. Todos los años ocurre algo diferente. Nosotros tuvimos pandemia, tuvimos cambio de sistema de papel a sistema digital. Bien. Tenemos cambios en todo nuestro recurso humano, porque es una organización muy grande y tiene cambios generacionales. Entonces, el proceso de control en organizaciones grandes es aún más importante de que se haga constantemente y de forma continuada. Porque si no, no voy a entender por qué hubo un desvío, una problemática o demás. Bien, si yo hago algo cada 5 o 6 años, no voy a saber a qué determinar el desvío. Porque no tengo forma de comparar con otros años. Nosotros normalmente hacemos controles menores que algunas organizaciones que son más estables o que toman variables mucho más controlables y sencillas, que no suelen ocurrir, no cambiar. Tipo de controles, sencillo, este es muy sencillo de darse cuenta, es según el momento del tiempo, hay controles que se hacen antes, es decir, vamos a hacer esto, esta actividad nueva, vamos a desarrollar esta actividad nueva. ¿Cómo la vamos a controlar cuando termine? Entonces ya definís los mecanismos de control antes de hacer la cosa siquiera. Sería un ex ante. Concomitante, que sería durante, decir, che, arrancamos y decimos, che, habría que escribir esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Para que después veamos. Siempre ocurre eso. Estamos haciendo una actividad y alguien dice, che, ¿y si lo grabamos o si lo escribimos para después ver si salió bien, si era lo que esperábamos? Y obviamente está el exposo. Terminó, estamos todos relajados, se terminó la actividad, el evento y ¿cómo salió? La famosa charla, juntada, decir, bueno, ¿qué te pareció? ¿Estuvo bueno? ¿Vamos a preguntarle a la gente? Bueno. Según el nivel, de vuelta, estratégico, político, acá dicen los autores,
táctico-logístico u operativo. Es algo que se va a repetir muchísimas veces en la administración. La estructuración de estratégico, táctico u operativo depende del grado de importancia y injerencia. Entonces, de vuelta, hay controles que son más sencillos porque tienen respuestas más sencillas, más que nada con el operativo, se hizo de forma adecuada o no, es sí o no, entonces es sencilla la respuesta posible. Y hay algunas que son estratégicas, son complejas, no se puede cuantificar con números. A veces son respuestas sociales, y ahí hay que empezar a ver a las personas de cómo se sintieron al respecto, si han cambiado, si han mejorado, si se sienten bien. Bueno, ya ahí no hay una respuesta sí no. Entonces esos ya son controles más complejos, más largos, y que hay que interpretar los resultados y no tanto de obtener una respuesta sencilla como sí o no. Algunos controles de nuestra organización, los más clásicos, ahí les puse, hay controles que deben hacerse por ley y otros se definen por estructura, los autoimponemos con el objetivo de mejorar, de ser más eficientes, más rápidos, y obviamente trabajar mejor y conseguir nuestros objetivos de mejor forma. Y otros a veces se aplican especialmente, ¿no? Se aplican porque hay una situación nueva, diferente, que se manifestó y que requiere un nuevo control que nunca habíamos hecho. Puede ocurrir las tres cosas. Nosotros, por ejemplo, en esos ejemplos, el control autoimpuesto sería la supervisión de una tarea, de una actividad o un área, decir, che, esta área cumplió con su objetivo, o cumplió con su serie de objetivos o sus tareas, o las hizo eficientemente. Puede ser a través de o un jefe, o un control de otra área, ¿no? O una auditoría en este caso. Cuando es interna se llama auditoría operativa. Bien, ya el objetivo lo único que tiene es rendir cuentas a la propia organización. Normalmente lo vemos como reuniones de trabajo, tal vez pueden ser, de contar lo que hicieron y que se pongan a consultar, a hacer dudas, a responder preguntas, ¿no? O en algunos casos con las auditorías que hace otro organismo, como por ejemplo en este caso en la universidad, la dirección de auditoría de acá de la UNLP, o puede ser una externa, ¿no? Que hay ya un organismo que viene, ya viene una persona externa a nuestra organización, que no es de la UNLP, y viene a controlar, en términos generales, si una actividad o una serie de actividades se hizo correctamente. Normalmente las auditorías externas sí ya son controles que obedecen o hacen alusión a las normas legales, nacionales o provinciales a veces, y las otras no, las otras son autoimpuestas, entonces son organizadas por la propia organización, que las planifica, que las desarrolla en el año y que tienen a veces o los mismos parámetros que una auditoría externa o a veces son un poco más sencillos o no. Depende obviamente de la temática que estamos controlando. Hay controles que son internamente muy exhaustivos porque lo que buscan que es asimilarse a una auditoría externa. Es decir, bueno, si hubiera una auditoría externa 500 parámetros, yo te exijo lo mismo, cuando venga vas a tener las actividades sobresalientemente. Si yo soy más laxo, soy más permisivo, bueno, estás descubierto el día de mañana que venga uno de afuera y diga, para mí lo están haciendo mal, o incorrectamente, o poco transparente, entonces es un riesgo. Entonces eso es lo, para poder hilar un poco lo que hemos visto, es el famoso trabajar con certeza o riesgo. Si yo tengo una auditoría muy rigurosa, igual a una externa, cuando vengo una externa tengo un panorama de certeza. Yo sé que presentando estos papeles, estos expedientes o estas actividades, sé el resultado que voy a obtener. ¿Por qué? Pues yo ya hice un trabajo anterior exactamente igual y dio este resultado. Ahora, cuando mi auditoría interna es muy permisiva, es muy laxa, no se hace o no se realiza con el periodo normal, bueno, cuando viene uno de afuera y hay una probabilidad de que encuentre algo que hice mal, o que no hice, o hice más lento, o fuera de término, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso los controles son importantes dependiendo del nivel. Algunos son muy importantes porque ponen en jaque la vida de una organización, y hay otros que son más de orden operativo, interno, que hace que, bueno, nuestro día a día sea un poco más ameno, que sea un poquito más potable, soportable, o más fácil, o más ágil, o que nos libere para pensar cosas nuevas. Entonces ese es control. Control no es difícil. Control no es difícil, lo que tiene es entender los diferentes ciclos que tiene y cómo poder ir mejorando. Esto se va a ver medio feo para que lo voy a agrandar. Y este es el último proceso que les voy a dar yo, así no se van tan cansados. Es el de coordinación. Está bueno
Ahí se ve mejor, ¿no? Si lo agrando me parece que se va a ver feo. Pero vamos ahí, lo voy a poner así. A ver si pasa. Sí, coño. Lo voy a dejar así. Este proceso lo dejé al final. Es el más largo, pero es el último, se los prometo. Encima tiene la hora ahí, me va a matar. Van a estar ahí viendo. A las 9 ya me dirán cosas. No, el último proceso es coordinación. Está bueno porque acá va a variar mucho, dependiendo de dónde se desenvuelva, en qué área se desenvuelva cada uno de ustedes, formas de coordinación. Vamos a ver un montón, son muy diferentes, que era de lo que veníamos hablando de si yo podía hacer esto en esta estructura o no. Y acá vamos a poder comparar. Les puse 3 autores, bien, acá diferentes concepciones de la coordinación y algunas cosas en común. Fayol decía lograr la armonía en todas las actividades que llevarán el mejor funcionamiento en conjunto. ¿No? Habla de armonía, de trabajar en forma conjunta y llegar a un objetivo determinado. Mintzberg dice que la estructura de la totalidad de las maneras distintas en las que el trabajo ha sido dividido. Él ya se menciona dividir el trabajo como un elemento importante de la coordinación en labores diferentes para lograr después una coordinación. O sea, dice, una que se divide en diferentes tareas, trabajos, las mismas, al ser divididas, tienen que estar coordinadas para que tenga sentido haberlas dividido en primer lugar, para poder lograr un objetivo. Y ya Stoner, un poquito más adelante que Mintzberg, dice que es un proceso de integrar objetivos y actividades de unidades independientes. Hay autores que no están muy de acuerdo con Stoner y dicen no son tan independientes. Pero depende ahí del autor. Yo les doy uno para que jueguen, para que entiendan el proceso de coordinación. No hay que casarse con ningún autor, pero es sí una opinión ya muy fundada, que decir, bueno, las actividades son unidades independientes, áreas funcionales, las considera como únicas e independientes, que a fin de conseguir los fines y objetivos de forma eficiente, y las metas organizacionales tienen que estar coordinadas. O sea, lo que dice Stoner es, cada uno podría sobrevivir por sus propios medios independientemente. Ahora, si yo lo quiero hacer eficientemente, tengo que estar coordinado con el resto. Puedo ser una isla, pero no voy a ser una isla eficiente. Tengo que estar en relación con los otros. Hay otros que dicen no, sí o sí hay que estar coordinados. Si no, tarde o temprano, no podemos trabajar a puertas cerradas y esto no funciona. Pero, de vuelta, no se preocupen, la idea es que ustedes no elijan un autor, sino que tomen todas las visiones posibles y, obviamente, mencionando el que les considere útil y necesario o que les ayude a explicar el trabajo que quieren hacer, lo puedan utilizar sin problemas. ¿Por qué es útil el proceso de coordinación? Bien. Y acá, si a alguno le parece raro o muy parecido al de control, me dice y hacemos las diferencias. Jugamos con las diferencias para que se entienda. Pero cuando coordinamos, ya mientras estamos eligiendo, dividiendo tareas y realizando actividades y coordinándolas para que salgan de una manera, podemos encontrar fallas en un plan, ¿bien? Sin tener que haber llegado al proceso de control. Ya con el mismo organización de tareas, podemos rápidamente darnos cuenta si el plan capaz que no contempló todo o no tenía en cuenta los recursos a utilizar. Entonces ya rápidamente la coordinación puede llegar a encontrar una falla. Encontramos problemas en la estructura, ¿no? Decir, bueno, falta una comunicación más globalizada con áreas que hacen un trabajo similar que nos imposibilita a buscar unas alternativas. Bien, esa es la coordinación. Cuando yo me coordino, me empiezo a dar cuenta de que capaz que la estructura o ha quedado chica, muchas veces pasa eso, o ha quedado vieja en el sentido de no ha tenido modificaciones, o le faltan mecanismos, que pueden ser a veces virtuales, a veces de recursos económicos o a veces de recursos humanos. Puede ser una persona que sea una coordinación general que no hay. Encontramos procedimientos inútiles y ineficaces todo el tiempo. Me imagino que dijeron, che, esto no sirve, esto ya no se puede usar más, esto ya quedó viejo, etcétera, etcétera. Este también es clásico de la administración pública en todos sus aspectos, que es la ineficiente utilización de recursos, ¿no? Creo que el más llamativo nuestro fue la gran cantidad de papel que utilizábamos, que recién ahora estamos viendo más desparizado en la universidad, pero hace mucho, no mucho, teníamos un gran uso de papeles y a veces innecesarios, ¿no? De decir, ya hay un expediente que era devolver 5 pesos a Nación por un proyecto que no se utilizó,
y el expediente solo con 700 hojas ya salía mucho más de los 5 pesos. Che, es una ineficiencia. Bueno, esas ineficiencias con el proceso de coordinación a veces se encuentran. La ineficiencia de la capacidad del personal, el famoso, che, pero yo no sé cómo hacerlo. Me tocó hacer esta tarea y ahora me doy cuenta que nunca usé este sistema o nunca usé esta actividad. O sea, ahí me doy cuenta que o necesito capacitación o necesito ayuda, puede ser de otra área, porque era alguna área nueva que tiene que hacer un procedimiento y dice, che, pero esto es contable, yo la verdad no tengo idea. Bueno, entonces ahí puede ser que necesita capacitación o una asistencia a un área de staff, contable o legal. Che, me pasó esto y no sé las leyes de esta situación que me acaba de ocurrir cuando dividimos las tareas. Bueno, ahí necesito o un asesoramiento o una capacitación. Ausencia de direcciones, cuando vemos que esa coordinación no está dirigida de la mejor forma o al hacerla por méritos propios de los mismos encargados del área, se dan cuenta que precisan un nivel de coordinación más formal, más organizado, ¿no? Se van a encontrar algo que después nos va a quedar para la clase post que viene, que es el ejercicio del poder y la influencia, ¿no? Capaz que la coordinación y las tareas estaban bien asignadas, pero no hay nadie que, de vuelta, conquiste o motive, ¿no? Para que cada uno haga su rol y de forma coordinada y eficiente se lleve un objetivo. ¿Ya eso ocurre? Y obviamente el eterno problema de comunicación propio de una organización que está hecha por personas. Yo creo que el problema hasta que nos conquisten las máquinas, que no creo que sea mucho, pero hasta que eso ocurra, es un problema que va a ocurrir siempre, el problema de la comunicación. Falta de comunicación o distorsión en la comunicación, o una mala comunicación, pero al ser una organización creada por personas y generada por personas, donde se desarrolla con otras organizaciones que también están generadas por personas, hay problemas de comunicación, a veces internas, a veces externas y a veces mixtas. ¿Bien? Pero cuando coordinamos vamos a detectar todos estos problemas. La idea es encontrar mecanismos de coordinación que de alguna manera los reduzcan al mínimo. Si bien no se pueden eliminar, ¿bien? Porque no somos robots, sí se van a poder minimizar o por lo menos detectar para en un nuevo proceso, sí ya eliminarlos definitivamente. Entonces, vamos a los mecanismos. Hay un montón. Entonces ahora, antes de ver los mecanismos, lo que les voy a decir es, no todos son aplicables ni para su vida, ni para su área, ni a veces para esta organización, sino que es el pool de los diferentes mecanismos de coordinación que existen. Entonces, se los traje porque si bien capaz que algunos no lo han utilizado nunca, no lo vieron jamás, podría ser el día de mañana decir, ya, che, me acabo de dar cuenta que existe un mecanismo de coordinación que se llama tal, y a mi área, si lo adoptamos, tal vez funcionaría. Bueno, les doy como un ejemplo, una posibilidad, un pensamiento. Todos estos son mecanismos de coordinación. No hay uno que sea mejor que otro, no hay uno bueno y no hay uno malo, sino que cada uno está pensado para un tipo de organización, con X cantidad de personas, con X cantidad de recursos, con una cultura organizacional, bien, dependiendo de la personalidad de las personas que estamos, del grado de influencia de un líder, la presencia o no de un líder, grado de comunicación, ágil, dinámico, lento. Entonces, todas estas y, muy importante, ¿qué realiza la organización? La actividad principal y el fin de la organización. No es lo mismo una empresa que hace zapatos, que es la producción de un bien, a la casa de fiestas infantiles, que presta un servicio. Entonces, va a haber mecanismos de coordinación muy diferentes porque la organización realiza y tiene un fin muy diferente entre uno y otro. Entonces, por eso, no se nos aprendan de memoria, no es lo que buscamos, sino la idea es que conozcan que existen y ver si se despierta alguno decir, che, podría haber aplicabilidad a mi área, a mi grado de conocimiento, a mi sector, etc. Entonces vamos a pasar uno por uno. La idea de esto, y ya creo que, si son menos cuartos, vamos a terminar con esto seguro, es ir pasando uno por uno y a ver si se nos ocurren ejemplos que puedan ser adaptados a la organización nuestra. Si se les ocurre o no. Vamos como jugando un ping-pong. Entonces vamos con el primero, ajuste mutuo. Es una coordinación informal entre dos personas, ¿no? La forma de acordárselo de memoria sería, hablando se entiende la gente.
¿no? Como si fuera una novela de Telefe. Y lo que dice es, bueno, se utilizan organizaciones simples, ¿no? Algo muy sencillo, muy fácil de obtener a la otra persona, al otro agente, para poder dialogar, y complejas cuando hay una situación extrema y realmente no queda otra y es resolverlo como sea y me tengo que juntar y sí o sí nos tenemos que ver porque esto de vida o muerte hay que hacerlo ahora. Entonces el ajuste mutuo suele ser o muy sencillo para relaciones muy pequeñas, sencillas, iguales que se ven todos los días o que tienen contacto diario, o situaciones extremas. Capaz que hay gente que no se ve toda la vida, pero cuando ocurrió algo que es realmente importante, che, nos tenemos que juntar sí o sí y tener que tomar una decisión porque esto es importante. Entonces, el ajuste mutuo es una herramienta, ¿no? Ocurre también en los niveles jerárquicos altos, que por las agendas, por el grado de complejidad de las tareas o por el grado de diferencia de las tareas, no se suelen ver. No suelen un diálogo constante o una comunicación constante, pero cuando hay un evento que requiere una decisión, se suelen hacer un ajuste mutuo, ¿no? Vamos a juntarlo y vamos a decidirlo. ¿Algún ejemplo? De acá, de otro lado, de una organización grande. A ver. Ajuste mutuo. Cuando pasamos del expediente papel a Sudoku, Alguien tocó el botón. no, Allá. Ya está. Hubo que ponerse de acuerdo a ver cómo íbamos a organizar, por ejemplo, el expediente de fondo permanente, que es algo cotidiano que pasa por distintos sectores. Entonces nos pusimos de acuerdo que se hacen trámites por cada circuito y lo... Usaste una palabra que no me gustó. Nos pusimos de acuerdo. Bueno, Mutuo. mutuo. No me gusta. A ver si se dan cuenta. Más extremo. Más extremo y más unitario, vamos a decir. Es un ejemplo nacional para que se den cuenta. Cuando se junta el gobernador de la provincia X con el presidente de la nación para discutir el presupuesto o una obra. Hoy no pasa, está bien, perfecto. Pero pasa. Cuando hay algo, por ejemplo, una inundación, un accidente o algo, hay ajuste mutuo. Se juntan. Normalmente no hay una comunicación diaria entre el presidente y un gobernador. Son dos personas, ajuste mutuo. Después hay otros tipos de coordinaciones para bajar dentro de la provincia y demás en actividades que llevan. Pero esto, en un caso muy extremo, es eso. Son dos personas que rara vez se ven, por más de que tengan comunicación y uniones de organizaciones, pero es un mecanismo de coordinación a veces muy necesario. Ajuste mutuo. Supervisión directa. Bastante clásico en organizaciones grandes, ¿no? y complejas que se requiere. Acá dice, bueno, surge cuando cierto número de personas tienen que trabajar juntas, pueden ser dos o más personas, y el ajuste mutuo ya no es posible, ya no tengo el tiempo, o capaz que no están en el lugar físico al mismo tiempo, el mismo día todos, no me puedo poner individualmente en charlas casi simultáneas con todos para hacerlo rápidamente. Entonces, ahí se opta por coordinar a través de una persona, que da órdenes o instrucciones o coordina las tareas, y esa sola persona tiene una sola tarea que es bajar a todo ese conjunto que puede estar en un mismo lugar físico o no y coordinar las tareas, ¿no? La supervisión directa. ¿Alguno tiene ejemplo de supervisión directa? Creo que es el más sencillo, porque estamos bastante acostumbrados en la organización. Un jefe, un gerente, ¿no? Un jefe, un gerente, un director, ¿no? Depende si es una ONG, o si es una empresa, o si es un organismo público, pero la supervisión directa es también muy conocida y sencilla. Estandarizar por proceso de trabajo. Es decir, bueno, no va a ser un diálogo diario o continuado con una persona o una persona que se encargue diariamente de dirigir o coordinar el trabajo, sino que mediante normas, procedimientos, ¿no? Puede ser un manual, un procedimiento escrito, puede ser un video grabado, puede ser un audio, ahora que hay más tecnologías nuevas, lo que se está indicando es cómo hacer el trabajo. Se indica el proceso y se dice, bueno, esta es la única forma de hacer el trabajo, entonces de esa manera, indicando una estandarización de procesos, se haría. Esto es una teoría muy clásica, ¿no? Es lo que primero se utilizaba en la época, ¿se acuerdan de Taylor? Que en una fábrica, diciendo, bueno, esto porque quiero hacer que sea eficiente, se agarra la caja así, se guarda así y se lleva así. No hay otra forma de hacerlo, porque es la forma más barata y más eficiente. ¿Bien?
Sin embargo, era una herramienta válida. Hoy también puede serlo, dependiendo del caso, ¿bien? Pero sí, de vuelta, no hay cosas buenas o malas, depende de lo que estamos haciendo. En una organización que fabrica cosas, es muy probable que tenga estandardización por procesos. Digamos que la fábrica de alimentos de la universidad tiene múltiples manuales de cómo cortar los alimentos, cómo disecarlos, cómo meterlos en las bolsitas, qué tamaño tienen que tener las bolsitas, cómo se embolsa, bueno, ¿por qué? Y para que sea seguro, para que sea rápido, para que entre la mayor cantidad de alimento o garantizar la misma cantidad de raciones para las personas que les toca un alimento de la ONP. Estandarización por proceso. Normalmente lo vamos a ver mucho en fabricación, ¿no? Productos o cosas tangibles. Entonces acá el proceso se trata como una forma de coordinación en sí. Bien. Estandarización por resultados. Acá hay algunos, a ver si después se les tiene que ocurrir a ustedes, pero lo que se busca es, cuando estandarizamos resultados, es liberar un poco el proceso, no encasillarlo tanto en un manual, pero lo que se busca es, bueno, o cantidades, o monto, o tamaño del producto, o cantidad de objetivos, o cantidad de gente atendida, o respuestas realizadas, o tareas terminadas, y acá ya se enfatiza en el resultado más que cómo lo hiciste. Bien, acá ocurre, a ver si a algo se le ocurre. Los programas de promoción y egreso. Muy bien, dice, se liberan las facultades, dice, no importa si usás tutores, si usás cursos intensivos, si usás 50 personas que estén atrás llamándote todos los días a ver si te recibís, lo que importa es cantidad de gente que egresa. Bien, o que le quedan pocas materias y que finalmente lo han empujado y se recibieron y logramos un objetivo que era el egreso. Perfecto. Entonces ahí ya no importa tanto el cómo, lo que importa es el resultado. Hago una pregunta. ¿Qué suele ocurrir luego de la estandarización por resultados? Cuando se logra, ¿qué viene después de un buen proceso de control? A ver si me diste bola, ¿no? Sí. Ponele que, vamos a hacer el juego, ellos hicieron cursos y ellos eran tutores. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos el proceso de control, ellos tuvieron un mejor resultado. Perfecto. ¿Qué le voy a decir a ustedes? Claro, dicen, ¿por qué no intentan tutores? Porque ese es el nuevo proceso. Es decir, si bien yo les di la libertad y estandarizamos por resultados, si hubo un proceso de control y hubo comparación y mediciones, le digan, che, te pasó el dato, ellos tuvieron un mejor resultado. Como estamos buscando resultados, ¿por qué no probamos con tutores? Bueno, eso es mal, eso no lo podemos decir. Pero hay que mantener el egreso. No, pero eso no lo podemos decir, vamos a poner. Pero bueno, suele ocurrir eso. Normalmente en situaciones iniciales o para resolver un problema de forma inicial, se suele hacer una estandardización por resultados y decir, che, hay que arreglar esta variable que está muy mal. Y la verdad nadie tiene la voz de la verdad de cómo hacerlo y hacerlo bien. Entonces, estandarización por resultados. Búscale la vuelta que quieras, tenés cierta libertad, y a medida que sí empezamos a ver casos, se suele cerrar más hasta llevar casi a proceso. Lo lógico sería, cuando se encuentra una forma eficiente de obtener el resultado, pasamos de esto a esto. Es decir, che, tutores en toda la facultad está dando mucho mejor resultado que todo el resto de las alternativas. Vamos, tutores. Y ya no se estandariza por resultado, se estandariza por proceso. Por eso digo, no hay una que esté bien o esté mal, depende. Depende si yo tenía riesgo, incertidumbre. Cuando arrancamos, lo único que sabemos es el problema. Egresa poca gente. No sabemos cómo resolverlo. Entonces ahí hay una herramienta de coordinación. Después, cuando tenemos más información, podemos cambiar a otra. Muy bien, estandarización por resultados. ¿Lo entendieron bien? Estandarización por habilidades. Acá ya le puse dibujitos para que se den cuenta. Se estandarizan por conocimientos o destrezas del trabajador, trabajadoras o grupo de área. Y acá ocurre mucho en las áreas muy profesionales, ¿no? En las áreas de laboratorios de investigación, o donde ya realmente se descansa o se confía en los saberes muy específicos o muy difíciles de emular. Entonces ya no hay ni resultados ni proceso de decir, bueno,
evidentemente esta persona sabe algo o sabe cómo hacer este trabajo que no el resto no lo puede hacer solamente por observarlo, porque tiene conocimientos anteriores, porque tuvo una preparación especial. Entonces se estandariza por habilidad. Es decir, bueno, acá lo más clásico es el famoso electricista, ¿no? Es decir, el electricista rara vez hay alguien que no es electricista controlando si lo hizo eficientemente. Realmente, bueno, cómo se conecta este 220, bueno, lo sabe él. A lo sumo veremos después si prende la luz o no cuando apretamos la tecla. Ahora, es muy complicado hacerle una estandarización de procesos si yo no soy electricista, no tengo ese saber, esa inteligencia, y de resultados suele ser también muy sencillo, porque o se hizo la tarea y se cumplió, y hay luz, y volvió la luz, o no. Entonces, se hace por estandarización de habilidades. Tiene lugar fuera de la organización el conocimiento. Normalmente, justo nosotros tenemos una organización muy particular que buscamos de alguna manera romper con la teoría esta. En el resto de las organizaciones, la habilidad y la destreza se obtiene fuera. Entonces yo la capto y confío. Soy una fábrica de zapatos y necesito un administrador, y cuando hay una persona que estudió en una universidad y es un buen administrador, bueno, confío que estudió y sabe y que va a administrar bien mi fábrica de zapatos. Ahora, la particularidad que tiene nuestra organización es que, no en todos los saberes, pero ¿qué hacen? Construye saberes. Se trata de construir internamente y que esos saberes queden internamente. Realmente busca y propicia que, bueno, si hay un contador, sea el contador que el día de mañana elige estar en la tesorería de una facultad, por ejemplo, porque es contador y tiene saberes. Si tenemos una escuela de oficio, tenemos carpinteros, bueno, que sea la persona que se encargue de hacer la realización de los muebles de tales oficinas o tales aspectos. Entonces, justo nosotros ahí tenemos una particularidad porque somos una organización que construye conocimientos, saberes, destrezas. Normas, están hablando de normas, la famosa aburrida. Que nos rijan, que bueno, las leyes, ¿no? Modelo burocrático, ¿se acuerdan de Weber? Bien, Weber era muy fan de esta transición, de decir, bueno, ¿quién va a coordinar el trabajo? Y una regla, una ley, una norma, forma de seguirlo, de que nadie se desvíe, y de esa forma siempre vamos a llegar a un objetivo claro y conciso, porque, bueno, está escrito de esa manera, se probó. Entonces, en el ejemplo que estábamos jugando, sería, bueno, para las políticas de egreso se tiene que seguir estos pasos. Crear una serie de tutores que tienen que ser 20 cada egresado y llamarlo una vez por día y hacerle estas evaluaciones, una norma. Bien, la coordinación de trabajo ya se da por creencias comunes, a veces de la experiencia o a veces del diálogo, y se estandariza el comportamiento que se espera de las personas, diciendo, che, lee esta norma, seguir al pie de la letra, va a andar todo bien, se confía de que esa persona haga caso. ¿Qué es lo complicado de eso? ¿Qué es lo que pasa en la realidad? La temporalidad. Entonces, en el juego que jugamos recién, nosotros tenemos un caso que nos vio en carne propia. Tenemos pocos egresados. Tomamos una decisión. Ellos tomaron una decisión, crean cursos, ustedes tutores. Todos están conscientes, vivieron esa experiencia. Después viene un proceso nuevo, que es el de estabilización por objetivos, es decir, che, tutores. Y después viene algo que es, ellas, otros, se ponen a redactar la norma es exacta, y se le imponen a ellos, un tercer grupo, una facultad nueva. Ellos no vivieron el proceso anterior. Ellos no vivieron la inexactitud de probar alternativas y que una sea mejor, simplemente se desayunaron una norma. Y le dicen, confía que esto está bien. Pero en la norma no dice lo que pasaron ellas, que quedaron cortas, lo que pasaron ellas, que fue exitoso. Entonces se confía en una norma que a veces no se defiende por sí sola. O la gente no confía, o no conoce y empieza a haber desviaciones. Eso es lo que pasa en la realidad. Entonces, de la crítica al modelo de Weber era eso. Por eso no lo quería decir en las clases anteriores, porque estábamos todavía muy verdes, pero la gran crítica a la establecición de normas es confiar ciegamente. No siempre ocurre. Ocurre cuando ya tenemos toda la historia contada, todas las experiencias, y decimos, sí, lo hicimos de una manera, no funcionó, lo hicimos de otra, funcionó muy bien, lo seguimos haciendo, lo fuimos mejorando hasta que escribimos esto. Es fácil creer en algo que ya tengo toda la experiencia y el bagaje, pero cuando me lo imponen, no en la imposición
agresiva, ¿no? o impuesta en forma de jefe o de supervisión directa, sino en el creer algo que hizo otro y yo no fui parte. Complejo. Eso es lo de la gran complejidad de las organizaciones modernas. Y por último, uno de los mejores elementos de coordinación, pero uno de los más complejos, porque depende del tipo de organización, a veces es posible y a veces no, son los comités. Los comités son instrumentos de coordinación que permiten actividades complejas, de coordinarlas de una forma de que todas las personas participantes estén conformes con el proceso de la decisión tomada y que no pase esto de confiar en una norma o descansar en una persona o pruebas y errores que a veces son ineficientes. Los comités son constituidos por personas de diferentes áreas, analizan un problema y deciden una mejor solución de forma conjunta. ¿Bien? ¿A alguno se le ocurre dentro de esta universidad si hay algún comité que tal vez no tenga el nombre de comité, pero que lo utilicemos diariamente o paulatinamente? Bien. El Consejo Superior. Exactamente, ese me gustó más. Las comisiones del Consejo Superior. El Consejo Superior, que es el plano que nos nuclea a todos y es el órgano mayor de decisión, tiene a su vez diferentes subunidades de decisión que están también realizadas por diferentes tipos de personas, ¿no? Con diferentes conocimientos, pero que todas deciden en base a una temática, o una problemática o una situación. Presupuesto, interpretación y reglamento, ¿bien? Bienestar, o sea, diferentes aspectos a decidir de una organización son tomadas en forma de comité. Muchas personas de diferentes conocimientos, índoles, claustros en este caso, deciden en forma organizada y conjunta acerca de una decisión. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué no decidimos absolutamente todo en la universidad por comité? Si es tan bueno, transparente. Por los tiempos. Exactamente. Por una restricción. ¿Cuál? La temporal. O a veces por la inmediatez. No hay tiempo para juntar a todas las personas. No siempre hay decisiones que pueden ser tomadas por todos por a veces la necesidad de algún conocimiento muy específico, que también pasa en el Consejo Superior cuando llega una norma o un reglamento o alguna situación muy específica y se tiene que pedir, esa comisión tiene que pedir ayuda a un externo, ¿no? Un asesor, que diga, che, danos más información y después todos juntos tomamos la decisión porque ninguno de los que está dentro de esa comisión tiene los conocimientos específicos de ese tema. Entonces, si bien son buenas, también tienen restricciones. La idea de jugar con esto es que todos se lleven un poquito de todos los elementos de coordinación y que piensen si alguno ya se usa en su área, si en su trabajo de mañana es pensar en otro o analizarlo. Razones para implementar los comités, o sea, los beneficios que nos da. Primero, deliberación y juicio de grupo, o sea, hay varias personas que están opinando sobre un tema. Ya no es una sola voz, bajo las probabilidades de que mis conocimientos y mi subjetividad cometamos un error o tomemos una decisión incorrecta. Temor a delegar la autoridad a una sola persona y que toda la responsabilidad y el peso caiga en una persona, y a veces es muy importante, es muy dificultoso, es muy riesgoso y abruma a una sola persona, entonces de ahí ya se comparte responsabilidades y peso de una decisión, si es muy importante. Se representan a todos los grupos, que son de diferentes lugares, con diferentes creencias, con diferentes ideologías, y de esta manera se le da participación a todos, se sienten parte de las decisiones importantes de una organización. Se coordinan planes y políticas, se supone que esas personas, que los que pertenecen al comité, tienen un grado de influencia tal que pueden llevar esa información a sus grupos, ¿no? Nosotros es muy sencillo porque son todos elegidos por votación, por diferentes claustros, o sea, por elecciones o elección directa. Entonces, se presupone que esas personas van a después, al finalizar una comisión, una actividad, brindar información a sus grupos. Pero si no fuera así, se suelen ser ubicados por más que nada en las empresas privadas, que a veces eligen lo que llaman RRPP, personas de relaciones públicas, porque en las empresas privadas
la mayoría son accionistas, que están poco en la organización, no se integran del día a día, se envían personas que después se toman el trabajo de brindar esa información, comunicar, etc. Son personas específicas. Pero en la nuestra son claustros, grupos reconocidos, en lo que son cada uno parte y tienen acceso a las informaciones de lo que se da. Consolidación de la autoridad, suele brindar autoridad para después poder justificar esa decisión y poder defenderla, porque no fue tomada unilateralmente, sino que fue consensuada con otros, lo cual me da una autoridad para aplicar. Y motiva obviamente la participación, me motiva a ser parte de la organización, me hago sentir parte, estoy dentro de la cultura, siento que estoy realmente trabajando o en un mecanismo de coordinación, o de dirección, o de control, y voy avanzando en diferentes aspectos de la organización que soy parte y que me gusta. Entonces serían como las razones para implementar. Tipos de comité están los permanentes, las famosas comisiones de consejo, que se están permanentemente trabajando, y temporales, ¿no? A veces son comités de emergencia. ¿Se acuerdan de la inundación de La Plata? ¿Se acuerdan de la inundación del 2 de abril? Muchas facultades, la misma universidad, lo que generó fueron comités de emergencia, donde se juntaban los claustros, donde a veces se ampliaba y se empezaban a ver, bueno, cómo se va a coordinar el trabajo de juntar donaciones, de recibir personas, de comunicarse con todos los miembros de una facultad, están todos bien, sanos, seguros. Bueno, esos fueron comités que no eran permanentes, fueron transitorios por una emergencia, pero suelen ocurrir. Y cumplen todos estos elementos. Se deliberaban, se hablaban, eran varios miembros de diferentes aspectos, se tomaban, las personas tenían que bajar a sus diferentes grupos de personas qué hacer, dónde dejar las donaciones, en qué horario. Entonces, ese caso nos da un poco el ejemplo de un comité temporal, ¿no? Se hizo por un momento y después, cuando ya hubo más emergencia, desapareció. Y según la función, pueden ser formulación de políticas, ¿no? Interpretación y reglamento es uno de los casos más claros, que cuando vamos a hacer una nueva ordenanza de tal cosa. Bueno, ahí se discute. Es útil, es necesario, es urgente, se debería hacer así, tendría que tener este escrito, no este otro. Bien, de políticas, ¿no? Puede ser de administración, ¿no? Normalmente esa lo que ocurre es de presupuesto, se recibe una donación, quién necesita más, la asignación de presupuesto, más o menos, la posibilidad de conseguir generación de recursos externos. Puede ser de ejecución o de innovación o cambios, ¿no? Más que nada las últimas, la última, de innovación y cambios, suele ocurrir que pasa por casi todas las comisiones. Porque si es una innovación o un cambio en toda la organización, seguramente va a tener algún aspecto legal que tiene que ser considerado, puede tener algún aspecto de bienestar porque afecta a todos los estudiantes o a los trabajadores, puede tener un aspecto de presupuesto porque como es algo nuevo hay que costearlo, hay que necesitar recursos nuevos para hacerlo. Entonces las más complejas suelen ser las de innovación y cambios y que necesitan un comité o la actualización de varios comités. En nuestro caso serían comisiones de consejo. Y finalmente esto a veces tiene que tener la votación del Consejo Superior, ¿no? El máximo organismo pleno que tiene que de alguna manera validarlo. Donde la gente que no participó de las diferentes comisiones, pero se enteró, después tiene además un acto de participación importante donde decide si lo ratifica o lo cancela, tiene lugar para opinar y demás. Tiene un nuevo espacio. Suele en innovación y cambios. Algunas cosas que son de carácter permanente, más rutinario, no suele haber pase de varios comités, suele ser uno solo o a lo sumo dos, dependiendo de la complejidad. Y la última, porque todo tiene cosas buenas y cosas malas, creo que ya lo dije, pero no importa. Las ventajas: opinión combinada, de lo que habíamos dicho, ¿no? Muchas voces de diferentes índoles, todos se sienten parte, es algo bueno. Genera experiencias y conocimientos nuevos, que capaz que no se tienen en cuenta. Coordinación, porque promueve relación entre áreas, un mayor desarrollo. Y cooperación, ¿no? Al cooperar, un objetivo logrado suele ser mejor visto o con más posibilidades de concreción cuando todos se sienten parte de ese objetivo logrado y se sienten como una victoria. Entonces, cuando es algo impuesto, por eso las críticas a veces de solo trabajar con estandarización por normas,
medio como que nadie se lleva los laureles y a veces genera una poca motivación o una baja motivación, ¿no? Porque no es algo que logre yo o en conjunto, sino que, bueno, se lo lleva un papel el premio, ¿no? El laurel. Y las desventajas es, bueno, tiempo, no es pérdida de tiempo, es inútil. Ojo, no interpreten como pérdida de tiempo como es algo inútil, sino que, bueno, organizar un comité, el mismo comité, escuchar todas las voces y las opiniones, bueno, lleva mucho tiempo, es complejo. Y a veces hasta, dada alguna complejidad de alguna actividad, tal vez no se resuelve inmediatamente, o en esa misma comisión, y requiera un nuevo llamado, una nueva juntada, etc. Obviamente, como es una organización política y como toda organización tiene liderazgo, poder y política, ocurre que está la posibilidad, un peligro de dominación, ¿no? De grupos que dominen estos ciertos comités y generen la posibilidad de todavía no vimos influencia, pero prevalecer los objetivos o grupales o individuales por sobre los colectivos. Está empezando a aparecer esa posibilidad, dependiendo del grado de influencia que tengan, y bueno, como hay un espacio que lo promueve, porque hay un espacio que genera esa posibilidad política, que es natural, puede ocurrir. O también el compromiso, ¿no? Que una influye al grupo que quiera sacar ventaja, y el riesgo de que los participantes acepten, si discusiones ciertas medidas por compromiso, o sea, a mi jefe al lado, yo no puedo ir en contra porque me perjudico. O si digo tal cosa, el de al lado, sé que se va a perjudicar y después va a tomar una represalia conmigo que es de un área similar. Esos son los riesgos de los comités. Como estamos juntando varias personas, bueno, está ese riesgo inherente. Entonces, esos serán los elementos de coordinación. De vuelta, no hay que saberlos de memoria, no hay que saberlos todos, simplemente ver que hay más de una forma de coordinar una actividad, un trabajo o una serie de actividades, y que bueno, seguramente alguno de ustedes todos los días utiliza alguno, o está inherente a su trabajo o su área, y hay alguno que no. Que se pueden pensar, y la idea es que sea una herramienta para o trabajos o para pensamientos futuros. ¿Bien? ¿Qué nos queda? Nos queda un proceso cortito, que es el de influencia, y la última actividad. Hoy no, ya me están desmayando, ¿no? Le dije que coordinación terminaba, yo les cumplo mi promesa. Che, no sean malos. No. Si quieren leer esto, si quieren leerlo, la mejor... hay dos lecturas. El de Santiago Barcos, de proceso administrativo, es muy completo. ¿Bien? Y hay otro libro que es de Norma Paulini, que es el que utilizamos de coordinación. Este es de Norma Paulini, que no me acuerdo si ha subido en el aula, pero está. Es un poquito más... O sea, el de Barcos es formal, clásico de administración, pura y dura, y habla de todos los procesos administrativos. Este me pareció un poquito más amigable para entender todos los conceptos y que ustedes después elijan. Pero van a tener la misma información. ¿Qué nos queda entonces? Clase que viene, última clase, terminar con el último proceso. Vamos a hacer organización de trabajo, que es muy cortito, pero no me entraba acá, y ya después actividad final. Va a ser una actividad, se la vamos a proponer y terminamos con algunos ejemplos, claro, ya muy relacionados con lo que es organismos de educación superior o universitarios. ¿Bien? Buen fin de semana.